siguiente programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Damos comienzo al programa Acercándonos humildemente a la Biblia. Siente el impacto que llenará tu vida con Manuel Ramos. Dios le bendiga a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida 90.5 FM, 1400 AM. Y este es su programa Acercándonos humildemente a la Biblia, que todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Es un programa totalmente educativo, donde traemos temas teológicos, exégesis bíblica, estudios bíblicos, información histórica, de arqueología y también, claro, información sobre la educación cristiana. Y antes de comenzar, vamos a orar. En esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das nuevamente de estar frente a estos micrófonos. Yo te pido una bendición especial para los hermanos y hermanas que nos escuchan y que nos van a ver quizás posteriormente en el video de Facebook Live. Yo te pido una bendición especial, cualquier petición, solicitud, obra, Señor, de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a practicarla, a ponerla, canalizar, ¿verdad? Poner en la palabra en acción en nuestra vida como cristianos y también como iglesia, Señor Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos un tema sobre Juan 3, verso del 1 al 6. Juan 3, del 1 al 6, que es la narrativa de Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Queremos hablar de eso en esta tarde. Y prácticamente, ¿verdad? Tenemos bastante información sobre este pasaje, que este pasaje, ¿verdad? Su contenido, ¿verdad? Es bien sólido, tiene mucha información, ¿verdad? Y podemos sacar muchas enseñanzas. Así que vamos a acercarnos un poquito más, ¿verdad? A Juan 3, 1 al 6. Pero antes vamos a leerlo vamos a leerlo hasta el 13, ¿no? Para tener todo el contexto del pasaje. Juan 3, del 1 al 13. Ya saben, antes de leer, ¿verdad? Ya saben los hermanos que aparte de escucharnos por Radio Vida 90.5 FM y 1400 AM, pues también nos puede escuchar y nos puede ver por la plataforma de Facebook Live de Radio Vida. Ahí se queda grabado esos programas, así que lo pueden escuchar nuevamente. Y prácticamente, ¿verdad? En la parte de comentarios, en la plataforma de Facebook, pues también ahí nos puede escribir, nos puede saludar, nos puede comentar o hacernos alguna pregunta que podamos trabajar posteriormente. Y también, si usted lo desea, ¿verdad? Puede acceder a nuestro canal de YouTube, Manuel Ramos Educación Cristiana. Y ahí estamos poniendo, ¿verdad? Algunos de los programas de Acercándonos humildemente a la Biblia a través de Radio Vida. Y también algunos, ¿verdad? Estudios bíblicos, escuelas bíblicas, algunas predicaciones. Lo estamos poniendo, ¿verdad? Poco a poco en ese canal. Repito, lo puede conseguir en Manuel Ramos Educación Cristiana en YouTube. Y prácticamente, ¿verdad? Si usted se suscribe, ¿verdad? Pues entonces le avisa el sistema, ¿verdad? De YouTube cuando entra un video nuevo. Así que se puede suscribir si así usted lo desea. Vamos a leer Juan 3, del 1 al 13, que es la narrativa, como ya mencionamos, de Jesús y Nicodemo. Dice, entre los fariseos había un hombre llamado Nicodemo, persona importante entre los judíos, que una noche vino a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios para enseñarnos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo es posible que alguien ya viejo vuelva a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, respondió Jesús, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te extrañes de que haya dicho, os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si os hablo de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo me vais a creer cuando os hable las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo excepto el que bajó de allí, es decir, el Hijo del Hombre. Esos son, ¿verdad?, los versos del 1 al 13. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Acercarnos un poco, ¿verdad? Esta narrativa tan interesante que el Evangelio de Juan nos comparte, ¿verdad? Así que prácticamente, ¿verdad?, vamos a empezar. Podemos empezar diciendo que la mayor parte de los que vemos, ¿verdad?, las veces que vemos a Jesús rodeado de personas corrientes, ¿verdad?, pero aquí le vemos en contacto con uno de los aristócratas de Jerusalén, aquí importante, religioso de la época de Jesús. Juan, el Evangelio de Juan tiene una característica, ¿verdad? Que eso lo hemos hablado otros miércoles, que Juan, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, Juan resalta esos momentos donde Jesús se está entrevistando o está hablando con personas particulares, solas. En Mateo, en Lucas, en Marcos, vemos a Jesús con multitudes, hablando a los discípulos, hablando a las multitudes. En Juan tenemos varios relatos que Jesús está hablando con una persona, a sola, un tú a tú, ¿verdad? Un one to one, tú a tú. Y la narrativa de Jesús con Nicodemo, ¿verdad?, es una de esos relatos, ¿verdad?, donde Jesús está hablando con una persona sola, que es algo peculiar y algo característico, ¿verdad?, de el Evangelio de Juan, del Evangelio de Juan. Hay algunas cosas que sabemos de Nicodemo. Número uno, Nicodemo tiene que haber sido una persona pudiente, o sea, rico. Cuando Jesús murió, Nicodemo trajo para preparar su cuerpo para la sepultura una mezcla de mirra y aloes que pesaba unas 100 libras. Eso está en Juan 19:39. Que solo podría comprar uno que fuera rico. No había forma que una persona pobre, ¿verdad?, pudiera conseguir esto. Porque esto que acabo de decir, estos materiales de mirra y aloe, pues eran materiales bien, pero bien caros. Así que Nicodemo, ¿verdad?, era una persona rica, pudiente. Era de la élite, ¿verdad? Era de la alta alcurnia de Jerusalén. Número dos, otra cosa que podemos decir de Nicodemo es que era fariseo. Era fariseo. En muchos sentidos, los fariseos eran las mejores personas de todo el país. O la gente lo veía así. Y de hecho, ¿verdad?, hay mucha información de que estas personas, ¿verdad?, muchos los veían. Y no es que lo veían, sino que también había muchos fariseos, gente correcta, gente íntegra, ¿no?, que buscaba agradar al Señor. Hay una información que los fariseos nunca fueron más de 6,000, ¿verdad?, personas. Con todo y eso es un número bastante amplio, o sea que había muchos fariseos. 6,000 es un número bastante alto, ¿no? Formaban lo que se llamaba una hermandad, ¿verdad?, entre ellos, los fariseos. Se ingresaba en esa hermandad comprometiéndose ante 3 testigos y consagrar su vida al cumplimiento de todos los detalles de la ley tradicional. Así que eran como 6,000 fariseos en toda la región y era entre ellos, se unían, era como una hermandad y hacían hasta unos ritos, ¿verdad?, de iniciación, acentuando, ¿verdad?, que era una organización, ¿verdad?, establecida. ¿Qué quería decir eso? Para los judíos, la ley, ¿verdad?, cuando hablamos de que ellos cumplían todos los detalles de la ley, ¿verdad?, que es una característica de los fariseos,
Ellos trataban con todo el compromiso que tenían, con todo el amor hacia Dios, trataban de cumplir todos los detalles de la ley tradicional. Ahora, ¿qué quiere decir esto, verdad? Para los judíos, la ley era la cosa más sagrada del mundo. La ley era los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, ¿verdad? O la Torá, ¿verdad? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Creían que era la perfecta palabra de Dios. El añadirle o sustraerle una sola palabra era pecado mortal. Así, ¿verdad? Creían los fariseos. Ahora bien, si la ley era la palabra completa y perfecta de Dios, eso quería decir que contenía todo lo que una persona necesitaba saber para vivir una vida buena, ¿verdad? Una vida buena. Si no todo se encontraba en ella, con todas las letras, tenía que ser posible deducirlo. O sea, si en la ley, si en la Torá no se encontraba quizás un detalle que ellos buscaban de la vida diaria, ellos en su interpretación y en su búsqueda, ¿verdad?, tenían que deducirlo, ¿no? La ley, tal como se encontraba, consistía en un conjunto de grandes principios, amplios y nobles, que cada uno tenía que aplicar a su vida. Pero para los judíos posteriores, eso no era suficiente. Estoy hablando de siglo IV, III, siglo II, antes de Cristo. Esos judíos que en esa época, tener la ley, tener la Torá, aunque era perfecta, no era suficiente. Decían, la ley es completa, contiene todo lo necesario para vivir una vida buena. Por tanto, en la ley tiene que haber una regla que gobierne cualquier incidente posible, de cualquier momento posible, para cualquier persona posible. O sea, para ellos la Torá tiene que tener una contestación para todo, para toda problemática. Si el papá tenía problema con el hijo, ¿qué decía la ley? Si el papá se da cuenta que su hijo mayor se fue de su casa y no avisó, ¿qué decía la ley de eso? O sea, la ley, la Torá, tenía que hablar en todos los aspectos de la vida diaria del ser humano, ¿verdad? No sé si han visto, ¿verdad?, esa película bien antigua, es un clásico prácticamente, Violinista en el Tejado. Estos son estos judíos en Rusia. Y hay unas partes en esa película, ¿verdad?, Violinista en el Tejado, donde hay esa familia judía, es un papá, la mamá y varias hijas, que todo lo que pasaba, problemática de las familias, iban rápido al rabino a preguntarle. ¿Y el rabino qué dice la ley? ¿Y el rabino qué dice la ley? ¿Y el rabino qué dice? O sea, que había la ley, la Torá tenía que contestar toda pregunta relacionada con la vida diaria. Y esa era la creencia de estos judíos, ¿verdad?, en la época que le acabo de mencionar, que también se llama la época intertestamentaria, o sea, esa época entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así es que se dedicaron a extraer de cada principio de la ley un número incalculable de reglas y normas para gobernar cualquier situación imaginable de la vida. En otras palabras, cambiaron la ley de los grandes principios en un legalismo de reglas adicionales interminables, ¿verdad? Ahí que viene lo que se conoce como la literatura rabínica, que empezó todo como una interpretación, vamos a explicar la ley, pero se fue expandiendo, explica aquí, explica allá, la ley no llega a estos detalles, pero vamos a llegar, entonces llegaban a unos detalles que esos son volúmenes y volúmenes y volúmenes escritos, lo que se conoce, ¿verdad?, como la literatura rabínica, el Talmud, el Gemara, el Mishnah, todos esos documentos que se fueron escribiendo, ¿verdad?, que eran tradiciones orales y se fueron escribiendo poco a poco antes y después de Cristo. Y son volúmenes muy extensos porque se expandía, lo que se llama expandir la ley. Buscar una explicación a todo lo de la vida diaria. El mejor ejemplo de lo que se hacían se ve en la ley del sábado. En la Biblia se nos dice sencillamente que hemos de acordarnos del sábado
para mantenerlo como un día santo y no hacer en él ningún trabajo, ni uno mismo, ni sus criados, ni sus animales. No contentos con eso, los judíos de tiempos posteriores se dedicaron hora tras hora y generación tras generación a definir lo que es un trabajo. No podías trabajar. Y ellos se dedicaron a decir, pero no puedes trabajar, pero ¿qué es un trabajo? Y ahí con esa pregunta salía un montón de contestaciones. Y hicieron una lista de todas las cosas que se pueden hacer el sábado o lo que no se puede hacer el sábado. El Mishnah, que fue el documento que le acabo de mencionar, que es parte de la literatura rabínica, es la codificación de la ley tradicional. Los escribas se pasaban la vida deduciendo estas reglas y normas. En la Mishnah, la sección acerca del sábado ocupa no menos de 24 capítulos. Increíble. Un mandamiento sencillo, guardar el sábado. No, espérate, esto no está claro. Esto hay que explicarlo. ¿Qué es guardar el sábado? ¿Qué es trabajar? ¿Qué se puede hacer el sábado? ¿Qué no se puede hacer? 24 capítulos explicando lo del sábado en el Mishnah. En el Mishnah nada más. El Talmud, otro documento, es el comentario del Mishnah. En el Talmud de Jerusalén, ¿verdad? Porque hay varios Talmud, pero el de Jerusalén, la sección dedicada a las leyes del sábado ocupa 64 columnas y media. Y en el Talmud de Babilonia, que es otro Talmud, son 156 páginas a doble folio, explicando todos los detalles que tiene que ver con la simple regla del sábado. Y se nos dice que un rabino pasó 2 años y medio estudiando uno de los 24 capítulos del Mishnah sobre el sábado. No los 24 capítulos, uno de ellos tuvo 2 años estudiando eso. La clase de cosas que hacían era algo así, ¿verdad? Vamos a dar ejemplo, ¿no? Por ejemplo, atar un nudo en sábado era hacer un trabajo. O sea, eso era quebrantar el sábado. Un nudo. Pero había que definir lo que era un nudo. Porque estaba el nudo que se hacía la mujer en su traje. O estaba el nudo que hacía el hombre cuando ataba al animal en un poste. Entonces había muchos nudos. Si hacer nudo es quebrantar el sábado, pero eso aplica a todos los nudos. Y ahí empezaron a explicar páginas y páginas y páginas. Los siguientes son los nudos que es pecado hacer. Les voy a dar ejemplos claros para que entiendan la dinámica de esto. Los siguientes son los nudos que es pecado hacer. El nudo de los conductores de camello. El de los marineros. Y tan pecado es si atan como si desatan. O sea, es hacer el nudo y desatar el nudo. Así que desatar o atar un camello era pecado. Atar o desatar el marinero, el barco, ¿verdad? En un poste, en el muelle, también era pecado. No se podía hacer el sábado. Por otra parte, los nudos que se pueden atar y desatar con una sola mano estaban permitidos. No sé cómo era eso, ¿verdad? Pero si tú lograbas atar un nudo con una sola mano, no era pecado. Si lo hacías con 2, era pecado. ¿Dónde está esto en la ley de Moisés? En ningún sitio. Son los judíos tratando de explicar y desmenuzar y ponerla en detalle. Una simple regla la complicaban. Además, una mujer puede atarse la abertura de la enagua o las cintas de su traje o de la faja, las correas de los zapatos o sandalias, el desatar o atar el odres, o sea, el envase o recipiente donde ponían el vino o el aceite. ¿Cuál era la parte de la problemática? Supongamos que un hombre quería bajar al pozo el cubo para sacar el agua el sábado. No podía atarle la cuerda, la cuerda al cubo, porque era ilegal hacer un nudo en una cuerda el sábado. Pero lo podía atar al cinturón de su mujer.
para bajarlo. Porque el nudo del cinturón sí era legal. Así que el hombre, usted se imagina un hombre, oye, yo quiero buscar agua al pozo, pero no, hoy es sábado, no puedo amarrar la soga al cubo para sacar el agua. Eso no se permite. Los rabinos me van a regañar. Pues déjame atar déjame atar la soga del cubo al traje de mi esposa, porque las mujeres pueden atar y desatar el nudo de su traje y no es pecado. Pues déjame hacerlo con el traje de la mujer. Esas eran las cosas de vida o muerte para los escribas y fariseos. Eso era la religión, la manera de servir y agradar a Dios. Estamos explicando todo esto para que entendamos el contexto de Nicodemo. Ya dijimos que Nicodemo era fariseo. Así que toda esta explicación que hemos dado y ejemplos es para que entendamos la mentalidad de Nicodemo. La amplitud de las reglas de miles y miles y miles de reglas. Tanto de la Torá como de la literatura rabínica. Que tenía que saberse Nicodemo y obedecerla al pie de la letra. Ese es el Nicodemo que fue a ver a Jesús. Vamos a dar otro ejemplo. Veamos el ejemplo de viajar el sábado. Eso está en Éxodo 16, 29. Éxodo 16, 29. Dice, mirad que el Señor os ha dado el sábado y por eso en el sexto día os da pan para los 2 días. Así que nadie salga de su tienda el séptimo día, sino que permanezca cada uno en su lugar. Así que lo que se podía viajar el sábado se limitaba a 2000 codos, es decir, algo menos de 1 kilómetro. Pero si se ataba una cuerda de lado al final de una calle, toda la calle se consideraba la casa de uno y se podía recorrer el kilómetro a partir de la cuerda. O sea que ellos, los mismos judíos, como que se acondicionaban la ley, ¿verdad? Para hacer ciertas cosas. O si se depositaban alimentos suficientes para una comida el viernes antes de la puesta del sol, que era cuando empezaba el sábado, en algún lugar, ese se convertía técnicamente en la casa de esa persona. O sea que ellos mismos acondicionaban todo esto para tener, ¿verdad?, su espacio para manejar las cosas diarias. Las reglas y reglamentos y las exenciones se amontonaban hasta el infinito. También está el ejemplo de llevar una carga, ¿verdad? Eso está en Jeremías 17, 21 y 24. Decía, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Entonces había que definir lo que era una carga. Sí, porque la ley no puede llevar carga el día del sábado. Pero ¿qué es una carga? Y ahí empezaban las definiciones, las explicaciones en la literatura rabínica. ¿Qué era una carga? Y se decía que era comida. Los judíos decían, una carga era una comida comparable a un higo seco, el vino necesario para mezclarlo en una copa, un sorbo de leche, la miel que se pondrían en un envase, el aceite necesario para ungir un miembro pequeño, el agua necesaria para disolver, ¿verdad?, ciertas cosas que ellos hacían, etcétera, etcétera, etcétera. Así que se tenía que decidir si una mujer podía llevar un broche en sábado o no. Y si se podía llevar una pierna o una dentadura postiza o si eso sería llevar una carga. Mira hasta dónde llegaban esta gente. De interpretar si llevar una dentadura postiza era llevar una carga. Porque si es así y tú tienes tu dentadura postiza, podías quebrantar el sábado. Mira hasta dónde llegan los judíos, los fariseos, los escribas. Una pregunta, ellos decían, ¿se podía levantar una silla o llevar en brazos a un niño? Mira hasta dónde ellos se preguntaban. Si llevar un niño el día del sábado era pecado. Y así se prolongaban indefinidamente las discusiones y las disposiciones de detalles y detalles y detalles.
de explicaciones sobre estas leyes. Así que de una ley sencilla la complicaban en millares de detalles. Los escribas eran los que deducían todas estas reglas. Y los fariseos, los que se dedicaban la vida a cumplirlas. Repito, los escribas eran los que deducían, o sea, los que entraban en esa discusión de poner todas estas reglas. Y los fariseos, los que se dedicaban la vida para cumplirlas. Está claro que por muy equivocado que estuviera un hombre, tenía que tomarlo muy en serio para proponerse obedecer cada una de todas esos millares de reglas. O sea, hay que tener valentía, compromiso de verdad para tú decir voy a ser obediente a esas millares y millares y millares de reglas. Hay personas con 2 o 3 reglas ya se vuelven un 8. Los fariseos no. Y eso era precisamente lo que hacían los fariseos. El nombre de fariseos quiere decir separado. Un hombre aparte. Y los fariseos eran los que se separaban de la vida ordinaria para observar todos los detalles de la ley y de los escribas. Nicodemo, ya lo dijimos, era fariseo. Era fariseo. Y es sorprendente que quisiera hablar con Jesús, un hombre que tenía esa idea de la bondad y que estaba entregado a esa clase de vida porque estaba convencido de que era la manera de agradar a Dios. Así que es interesante, en este punto que estamos ahora en la discusión, es interesante por qué Nicodemo se acerca a Jesús, siendo Nicodemo y Jesús tan diferentes, ¿verdad? Porque ya entendemos un poquito mejor la mentalidad de Nicodemo, el compromiso que tenía, hasta dónde llegaba su compromiso de comprometerse para obedecer estas millares y millares y millares de reglas. No solamente eran los 10 mandamientos, y no solamente eran los 500, casi 500 preceptos que hay en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos, aproximadamente 500 preceptos y los millares y millares y millares de reglas que estaban en la literatura rabínica. Y para que comprendamos esto mejor, los judíos, especialmente los fariseos, tenían la literatura rabínica con una autoridad, ¿verdad?, a un nivel muy alto, casi tan alto como la Torá. Y ese era el compromiso de Nicodemo. Esa era la vida de Nicodemo. Así que en estos puntos que estamos hablando, ¿verdad?, de Nicodemo, que hablamos de varias características. La primera, que era rico. Esa fue la primera que dijimos. Número 1, Nicodemo era rico, según Juan 19:39. Nicodemo era fariseo, y ahí, ¿verdad?, ahí fue que nos quedamos en toda esta explicación, ¿verdad?, para que entendamos que era un fariseo realmente. Y número 3, Nicodemo era uno de los gobernadores de los judíos. O sea, no era cualquier fariseo. Era un fariseo con posición, con autoridad. Así que era un maestro de la ley. Prácticamente, ¿verdad?, tenía varios fariseos a su cargo que estaban con él para aprender de él. Era un maestro, prácticamente. Así que Nicodemo era uno de los gobernadores de los judíos. La palabra es arjón. Esto quiere decir que era un miembro del Sanedrín. ¿Ok? Miembro del Sanedrín. El Sanedrín, que era el tribunal supremo de los judíos, que estaba formado por 70 miembros. Así que Nicodemo era parte de ese grupo selecto de los 70 miembros del Sanedrín. Por supuesto que bajo el dominio romano sus poderes, claro, ¿verdad?, fueron limitados, pero seguían siendo considerables, ¿verdad?, su autoridad en el pueblo judío. En particular, el Sanedrín tenía jurisdicción religiosa sobre todos los judíos, no solamente de Jerusalén, del mundo. Tenían jurisdicción religiosa sobre todos los judíos del mundo.
y en todos estos países que había en aquella época civilizados, ¿verdad? Tanto, ¿verdad? Todo ese mar Mediterráneo, el norte de África, Grecia, Grecia del Sur, Grecia del Norte, Asia Menor, Europa, habían judíos por todos lados. Y uno de sus deberes era examinar y dictaminar en el caso de que surgiera un falso profeta. Eso era una de las responsabilidades del Sanedrín. Si se levantaba un falso profeta, tenía que ser estudiado, analizado por el Sanedrín y tomar decisiones sobre eso. Así que resulta más sorprendente el que Nicodemo quisiera hablar con Jesús, porque Jesús está enseñando cosas que eran diferentes a lo que este grupo del Sanedrín practicaba. Y si Sanedrín tenía como misión examinar, trabajar los casos de falsos profetas, ¿cómo que Nicodemo quiere hablar con Jesús? Y esto, ¿verdad? Para entender un poquito, ¿verdad? Ese punto particular, ¿verdad? ¿Qué había en el cerebro de Nicodemo cuando decidió ir a Jesús? ¿Qué había en su mente? ¿Qué estaba pensando Nicodemo? Antes de seguir, ¿verdad? Queremos recordar a los hermanos que nos están escuchando, o si nos escucharon, nos sintonizaron después de las 5, para, ¿verdad?, decirle que este es su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Es un programa totalmente educativo, ¿verdad? Como hemos dicho otras veces, trayendo un poquito de la academia a la radio, ¿verdad? Y prácticamente, ¿verdad? Nos puede escuchar tanto por Radio Vida, 90.5 FM, 1400 AM, y también nos puede escuchar por la plataforma de Facebook Live de Radio Vida. Y ahí en la parte de comentarios de Facebook, pues ahí nos puede escribir, nos puede saludar, nos puede dar like, nos puede hacer algún saludo, alguna pregunta, algún feedback del programa, que también es importante para nosotros, escuchar, ¿verdad?, el feedback de la gente sobre este programa. Y también, si usted lo desea, ¿verdad?, puede buscarnos en el canal de YouTube por Manuel Ramos Educación Cristiana. Y ahí ponemos algunos de los videos, ¿verdad?, de los programas y otros videos de otras actividades educativas. Manuel Ramos Educación Cristiana. Se puede suscribir para que le anuncie, ¿verdad?, cuando le llegue los videos que ponemos esporádicamente. Nicodemo era rico. Nicodemo era fariseo. Nicodemo era uno de los gobernadores de los judíos, porque pertenecía al Sanedrín, que eran 70 miembros nada más. Y la número 4, es posible que Nicodemo perteneciera a una familia judía distinguida. Muy posible, muy probable, por la posición en que estaba. Casi siempre estas posiciones se conseguían por el prestigio de grandes familias judías. Allá por el año 63 a.C., cuando los romanos y los judíos habían estado en guerra, el líder judío Aristóbulo envió un cierto Nicodemo como embajador al emperador romano Pompeyo. Estoy hablando del año 63 a.C. Mucho más tarde, en los terribles últimos días de Jerusalén, el que negoció la rendición de la guarnición fue un cierto Gorrión, hijo de Nicomedes o Nicodemo. Puede que estos dos personajes históricos pertenecieran a la misma familia de nuestro Nicodemo de Juan capítulo 3. Y que su familia, ¿verdad?, la suya, fuera una de las familias más distinguidas de Jerusalén. Esto es un comentario, ¿verdad?, una suposición, pero tiene bastante lógica, bastante fundamento, ¿no?, por los parecidos de los nombres. Tanto el que fue a negociar en la época de Pompeyo, en el siglo I a.C., como el que fue también posteriormente negociar con la guarnición, podría ser familiares de la familia distinguida de Nicodemo. Si era así, es verdaderamente maravilloso que este aristócrata judío viniera a hablarle a su alma a este profeta ambulante
que no había sido más que un carpintero en Nazaret. Un hombre como Nicodemo, de una familia distinguida, de la aristocracia, de la élite, con una influencia a un alto nivel, parte de los gobernadores de judíos, el aspecto religioso, maestro, doctor de la ley, quería hablar con un carpintero de Nazaret. Tenemos el detalle que nos dice el pasaje, bastante interesante, que cuando Nicodemo se acercó a Jesús, fue por la noche. O sea, por la noche, cuando vino Nicodemo a Jesús, lo que puede haber sido por una de dos razones. Porque es curioso, ¿verdad? Normalmente en esa cultura, ¿verdad? Oriental, cuando ya cae el sol, no se hace ninguna actividad parecida a esta, ¿no? Tampoco se hacían actividades de juicio, reuniones para juzgar a alguien, reuniones importantes, ¿verdad? Cuando caía el sol, todo el mundo para su casa, tranquilo. Nicodemo aprovechó o esperó que el sol cayera para hacer lo contrario, para acercarse a Jesús y hablar con él. Así que este acto de Nicodemo de acercarse a Jesús de noche puede haber sido por una de dos razones. Número uno, puede que fuera por precaución, ¿verdad? O sea, se escucha mucho cuando uno escucha a alguien explicando esto, por precaución. Puede que Nicodemo no estuviera dispuesto a comprometerse viniendo Jesús de día. No, le podemos, ¿verdad? Mi opinión, ¿verdad? Y la opinión de muchos comentaristas es que no podemos condenarlo por esto. Bastante sorprendente es ya que un hombre de su categoría viniera ante Jesús, como y cuando fuera. Ya eso es un avance. Que no se da de noche, ¿verdad? Conveniencia de Nicodemo, ¿verdad? Yo creo que lo podemos entender. Así que puede ser por precaución. Era infinitivamente mejor venir de noche que no venir. Está interesante ese comentario, ¿verdad? Era definitivamente mejor venir de noche que no venir. Fue un milagro de la gracia de Dios el que Nicodemo venciera sus prejuicios y principios como fariseo y sentido de la vida lo suficiente como para venir a Jesús. Así que esa puede ser una razón por qué Nicodemo fue a Jesús de noche, por precaución. Número dos, pero puede que fuera por otra razón. Los rabinos decían que la mejor hora para estudiar la ley era por la noche, cuando no se presentaban distracciones. Claro, lo hacían en sus hogares. Durante el día de Jesús estaba siempre rodeado de gente. ¿Cómo voy a hablar con Jesús con calma si siempre está rodeado de gente? Puede ser que Nicodemo viniera a Jesús por la noche porque quería hablar a solas y sin interrupciones con él. Tiene mucha lógica, ¿verdad? Esa razón, ¿no? Nicodemo era un hombre con inquietudes, con muchos honores, pero con un gran vacío en su vida. Un hombre con honores, un hombre con influencia, con poder, con autoridad, pero era también un hombre vacío en su interior. Vino a hablar con Jesús a ver si encontraba la luz en las tinieblas de la noche. Me gustó mucho ese comentario, ¿verdad? Lo anoté porque es como un contraste que hay, ¿verdad? Nicodemo se acerca a Jesús de noche buscando luz. Nicodemo se acerca a Jesús de noche buscando, ¿verdad?, un poco de luz a su vida interior. Y es que lo podemos hacer, ¿verdad? Haciendo una pequeña aplicación. Podemos hacerlo con Dios. Podemos buscar de Dios. No importa la hora. Porque en Él podemos encontrar luz para nuestra vida. Cuando Juan nos relata las conversaciones que tuvo Jesús con algunas personas, ¿verdad? Sigue un cierto esquema y aquí lo vemos muy claro, ¿verdad?
que es algo, ¿verdad?, parecido a lo que mencionamos al principio cuando comenzamos el programa de hoy. El interlocutor dice en el versículo 2, Jesús contesta de una forma que resulta fácil de entender. Eso está, ¿verdad? Cuando leímos Juan 3, en el verso 2, si leemos ese verso 2, ¿verdad? Jesús contesta de una forma que resulta fácil de entender. Después viene el verso 3. El interlocutor lo toma en otro sentido, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, el interlocutor es Nicodemo, ¿no? Jesús habla en forma sencilla, en forma fácil de entender, pero el interlocutor, o sea, Nicodemo, lo toma en otro sentido. Verso 4. Jesús se lo dice de otra manera. Pero cuando Jesús se lo dice de otra manera, en el verso 5, es todavía más difícil de entender. Ahí sí que se la puso difícil. Parece algo contradictorio, ¿verdad? Como que yo te hablo fácil de entender, tú no lo entiendes porque lo coges en otro sentido. Yo, en vez de ponértelo más sencillo, no, al contrario, te lo pongo más complicado. Y ese es un esquema, ¿verdad?, una estructura que se ve ese principio de Juan capítulo 3. Y sigue a continuación una exposición e interpretación. Jesús expone, Nicodemo interpreta. Jesús expone, Nicodemo interpreta. Juan usa este método para que veamos cómo llegaban las personas a comprender por sí mismas y para que nosotros hagamos lo mismo. De hecho, esto es una estrategia pedagógica muy probada en el ambiente, ¿verdad?, de pedagogía. El maestro trata, en este sistema, ¿verdad?, sería, el maestro trata de que el estudiante caiga en la verdad o en la conclusión por sí mismo. Porque una cosa es que el estudiante caiga en la conclusión porque la escuchó del maestro, eso es una cosa. Y otra cosa diferente es que el maestro lo vaya dirigiendo con alguna información, con alguna, ¿verdad?, estrategia pedagógica, lo vaya llevando, y que el estudiante caiga en la conclusión que quiere el maestro, pero va a caer por sí mismo, por su propio razonamiento. Esa es una de las mejores formas de enseñar. Claro, muchos maestros no la usan porque hay que trabajarla, ¿no? Hay que esforzarse un poco más. Pero cuando usted logra darle la información suficiente al estudiante para que el estudiante analice, razone y caiga en las conclusiones correspondientes, usted tenga por seguro y está probado que esa información se le va a quedar en la mente para siempre a ese estudiante. ¿Por qué? Porque él mismo llegó a la conclusión. No es lo mismo escucharla de alguien. Mira, yo ya entendí, pero lo entendí porque el maestro me lo explicó. Otra cosa es, no, lo entendí porque el maestro me guió a llegar a esa conclusión. Jesús está haciendo algo parecido a esto. Y esto es un sistema pedagógico que se trabaja mucho, ¿verdad? Lleva varios siglos, ¿verdad? Pero se trabaja mucho también en la modernidad. Y Jesús ya lo estaba practicando ya en el siglo I. Porque Jesús, ¿qué? Jesús es el mejor maestro que hay, que ha existido en la historia. Por eso el que quiere ser maestro tiene que estudiar a Jesús hasta la saciedad. Juan, ¿verdad?, usa este método, ¿verdad?, para que veamos cómo llegaban las personas a comprender por sí mismas y para que nosotros hagamos lo mismo. Cuando Nicodemo se encontró a solas con Jesús, le dijo que nadie podía por menos de sentir impresionado con las señales y los milagros que realizaba Jesús. Y eso es el comienzo de la conversación. Nicodemo se confiesa. Y mira, Jesús, te soy sincero. O sea, lo que tú haces está fuera de liga. O sea, nadie hace esto si no es enviado por Dios. O sea que a pesar de la mentalidad de fariseo de Nicodemo, reconoce las maravillas que está haciendo Jesús. Y no solamente esto, porque esto podía ser en cualquier circunstancia.
No solamente reconoce las maravillas que está haciendo Jesús, no, que vienen de Dios. Ahí está el punto importante. Porque muchas personas hacían cosas extraordinarias y mucha gente decía, no, eso lo hace porque es seguidor de Satanás. Nicodemo le dijo, tú haces cosas maravillosas y sabemos que vienen de Dios. Ya eso cambia la cosa. Así que ya de entrada vemos a Nicodemo un poco abierto en su corazón, en su mente, reconociendo que lo que hace Jesús viene de Dios. Es un adelanto, ¿verdad? En la mentalidad de Nicodemo como fariseo. Así que Nicodemo, por decirlo así, se asocia a los que creyeron en Jesús a causa de las señales y milagros que Jesús ha realizado. Juan 2:23. Como ocurría con la profesión inicial de los discípulos, esta fe de Nicodemo no tendrá valor alguno a menos que llegue a fijarse en lo que es verdaderamente Jesús. O sea, no es suficiente yo decir que Jesús hace maravilla, ni tampoco es un adelanto grande, pero tampoco es suficiente decir que las cosas que hace Jesús vienen de Dios. Todavía falta. Hay que entender realmente quién es Jesús. ¿Cuál es el propósito de Jesús? ¿Cuál es el mensaje que está trayendo Jesús? Nicodemo ha dicho que Jesús es un maestro de parte de Dios, entendiendo por ello que su doctrina está verdaderamente de acuerdo con lo que piensa Dios. Y eso es un gran adelanto en la mentalidad del fariseo Nicodemo. Así que Jesús le demostrará en su conversación, ahora que procede de Dios, en un sentido que Nicodemo aún no ha comprendido. Entonces Jesús entra en ese tema tan importante que yo creo que en la Biblia ese es el tema más importante que hay, que es nuestra relación con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Esa pregunta que le hicieron a Pablo, ¿qué tengo que hacer ahora? O la que le hicieron a Pedro, ¿qué tengo que hacer? O la misma pregunta que le hicieron a Juan el Bautista. Arrepentido, bautícese. Está bien, Juan, nítido, pero ¿qué tengo que hacer ahora? Esa relación con Dios, ¿en qué se basa? ¿Qué tengo que hacer para tener una relación con Dios? Así que el reino de Dios no ha de ser visto únicamente a través de los milagros que han impresionado a Nicodemo. Esto es, ¿verdad? A mí me encanta porque estos son como niveles, ¿no? Jesús hace milagros, eso es un nivel, un escalón. Segundo escalón, los milagros que hace Jesús, las señales que hace Jesús vienen de Dios. Ese es el segundo escalón. Nicodemo ya pasó los dos escalones. Pero si alguien se queda en esa parte, mira, Jesús hace milagros y los milagros vienen de Dios. Está nítido, está bonito todo, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que tener una relación con el que hace milagros. Tenemos que tener una relación íntima con aquel que hace señales de parte de Dios. Nicodemo llegó al segundo escalón. Jesús hace milagros, hace señales. Y subió al segundo escalón. Jesús, que hace señales y milagros, vienen de Dios. ¿Qué le faltaba a Nicodemo? El tercer escalón. Tener una relación con ese Jesús. Con ese Jesús. Así que el tiempo ya se nos ha terminado, ¿verdad? Vamos a darle continuación, si Dios lo permite, el próximo miércoles, ¿verdad? En el programa del próximo miércoles, si Dios lo permite, para darle continuación, ¿verdad?, a este acercamiento de Juan 3, del 1 al 13, de la narrativa de Jesús y Nicodemo. En conclusión de lo que hemos dicho hasta ahora, hemos levantado unas características de Nicodemo para conocerlo mejor, ¿verdad?, acercarnos un poco al personaje. Y ya entramos en esa conversación entre Jesús y Nicodemo, donde Nicodemo de entrada le confiesa, mira, yo sé que tú eres un maestro, tú haces señales, tú haces maravillas,
Y no solamente eso, Jesús, esas señales, esa maravilla que tú haces, vienen de Dios. Y nos quedamos en el punto de que eso es excelente, que alguien piense así de Jesús, pero todavía le falta lo más importante, que es tener una relación con ese Jesús que hace señales, que hace milagros y que vienen de Dios. Nuestra vida no se puede quedar simplemente con quedarnos estupefactos, sorprendidos con lo que Dios hace. Tenemos que tener una relación con ese Dios que hace milagros, que hace maravillas y que dio su vida por nosotros. Amén. Así que yo le bendiga a los hermanos y hermanas que nos escucharon en la tarde de hoy. El próximo miércoles, ¿verdad? Le damos continuación a este tema tan importante de la narrativa de Jesús y Nicodemo, de Juan 3, del 1 al 13. Así que los hermanos que se comunicaron con nosotros, tanto los que le dieron, ¿verdad?, like o que nos dieron algún comentario, a todos ellos, ¿verdad?, le damos las gracias. Estuvieron ahí, ¿verdad?, pendientes prácticamente al programa. Los que dicen presente, tenemos a Silvia Santa, esa es mi tía, desde Filadelfia, nos escucha. Te bendiga, bendiciones, Titi. Desde Filadelfia nos escucha, siempre nos está escuchando, siempre está conectada, ¿verdad?, y a este programa. Nuestro hermano Julio Sánchez, hermano de Iglesia Bautista de Carolina. Te bendiga, Julio. Y siempre muy bienvenido a tus comentarios. Nuestra hermana Irene Pantoja, que siempre dice presente. Te bendiga, Irene. José Rodríguez también, ¿verdad?, estuvo presente. Dios te bendiga, José. Carlos Cortés, Dios te bendiga, Carlos, que siempre también está conectado con nosotros. Así que esos diferentes hermanos que nos escribieron, que nos saludaron. Dios bendiga, ¿verdad?, a cada uno de ellos. Y también a todos los que nos dieron like, ¿verdad?, al programa. Así que ya se nos terminó el tiempo. Damos también gracias a nuestro hermano Roberto, ¿verdad?, que es el encargado de que este programa salga al aire. Así que, amado hermano, que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes.